Ok, si estuvo mal que le fuera infiel a mi esposo. Pero ¿por qué mis hijos tienen que odiarme? Ellos no tienen nada que ver en esto. La función escolar de primavera olía a césped recién cortado y a la laca de pelo de 100 madres emocionadas. Se suponía que era un día feliz. Lucas, mi hijo de 10 años, tenía un pequeño solo de flauta. Yo estaba en primera fila, con el teléfono listo para grabar, como siempre. Solía ser la madre en la que todos los demás se fijaban, la que nunca se perdía un evento, la que tenía los disfraces perfectos. Cuando la función terminó y los niños corrieron hacia sus padres, vi a Lucas. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Le sonreí, abriendo los brazos para el abrazo que siempre venía después de cada actuación. Pero él no corrió hacia mí. Su rostro se cerró, y desvió la mirada, corriendo directamente hacia su padre, Héctor, que estaba de pie unos metros más atrás. Vi cómo mi hijo se abrazaba a la pierna de su padre como si fuera un salvavidas. Me acerqué, con una sonrisa forzada pegada en la cara. Estuviste increíble, cariño. Estoy tan orgullosa de ti. Intenté ponerle una mano en el hombro, pero él se encogió, apartándose de mi tacto como si quemara. No me toques, dijo en un susurro lleno de veneno. Mi hija de 12 años, Eva, que estaba al lado de Héctor, me lanzó una mirada que podría congelar el sol. Una mirada de puro desprecio. Vamos, papá, dijo, tirando de la manga de Héctor. Quiero ir a por un helado. Y los tres se dieron la vuelta y empezaron a alejarse, dejándome sola en medio de la multitud de familias felices. Me quedé allí, con el teléfono aún en la mano, sintiendo como cientos de miradas se clavaban en mí. La humillación era total. Este se ha convertido en mi nuevo normal. El rechazo silencioso, las miradas de odio, el trato gélido de mis propios hijos. Héctor dice que no les está diciendo nada en mi contra, que solo están procesando. Pero eso es mentira. Él los está envenenando, convirtiéndolos en sus pequeños soldados en esta guerra silenciosa. Y todo por un error. Sí, un error. Cometí un error. Traicioné a mi marido. Pero fue un error de adultos, un asunto entre él y yo. No tenía nada que ver con mis hijos. Yo nunca he dejado de ser su madre. Nunca he faltado a una función, nunca he dejado de prepararles la cena. Mi amor por ellos no ha cambiado ni un ápice. Entonces, ¿por qué su amor por mí se ha convertido en esto? ¿Por qué me están castigando de esta manera? No es justo. Para que lo entiendan, tienen que saber cómo era nuestra vida. Tienen que entender por qué necesité un respiro para no ahogarme. Para el resto del mundo, éramos la familia perfecta. Y en muchos sentidos, lo éramos. Héctor nunca fue un mal hombre. De hecho, era, y sigue siendo, un padre espectacular. De esos que se tiran al suelo a jugar con legos, que nunca se pierden un partido de fútbol, que tienen una paciencia infinita para explicar las tareas de matemáticas. Él y los niños tenían su propio universo, lleno de chistes internos y rituales sagrados. Yo era la arquitecta de ese universo. Yo era la que se aseguraba de que los uniformes estuvieran limpios, de que las citas con el médico estuvieran agendadas, de que la nevera estuviera llena. Yo era la logística, el apoyo emocional, el motor silencioso que hacía que todo funcionara a la perfección para que Héctor pudiera ser el padre divertido cuando llegaba a casa. Y me encantaba mi papel, de verdad. Ver a mis hijos felices era el centro de mi existencia. Pero en algún punto del camino, dejé de existir como individuo. La puerta se abría a las 6:30, y la primera pregunta de Héctor nunca era, ¿cómo estás, Mariana? Siempre era, ¿dónde están los campeones? Pasaba a mi lado, a veces con una palmadita distraída en mi espalda, y toda su atención, toda su energía, se volcaba en Eva y Lucas. Nuestras conversaciones se convirtieron en un informe diario. Pagaste la factura del agua. Hay que comprarle zapatillas nuevas a Lucas. La tutora de Eva llamó. Dejamos de ser una pareja. Nos convertimos en dos gerentes de una pequeña y muy ocupada empresa llamada Familia. Las noches de cita se convirtieron en noches de pizza y películas con los niños. Cuando los niños se dormían, él solía quedarse dormido en el sofá, agotado de ser un superpapá. Y yo me iba a la cama sola. Me sentía profundamente, abrumadoramente sola, en una casa llena de gente a la que amaba. Me había convertido en una función, en un rol. Era mamá. Era la esposa de Héctor. Pero ¿dónde estaba Mariana? La mujer que leía novelas de misterio, a la que le encantaba bailar, la que tenía opiniones sobre política. Se había desvanecido, reemplazada por una máquina de eficiencia doméstica. Y el vacío que dejó atrás era enorme. Empecé a sentir un resentimiento silencioso. Yo lo daba todo, me desvivía por esta familia, y a cambio me había vuelto invisible. Necesitaba que alguien me viera. No a la madre, no a la esposa. A mí. Necesitaba un recordatorio de que todavía existía.
El recordatorio de que yo existía llegó de la forma más mundana posible. Me apunté a un gimnasio. Era lo único que hacía exclusivamente para mí. 1 hora, 3 veces por semana, donde no era la madre de nadie ni la esposa de nadie. Era solo Mariana, sudando en una cinta de correr. Héctor pensó que era una gran idea. Dijo que era bueno para mi salud, y se ofreció a quedarse con los niños sin problema. No entendió que no era por mi salud física, era por mi salud mental. Allí conocí a Simón. Era uno de los entrenadores. Al principio, solo eran saludos cordiales. Pero un día, mientras yo estaba en la máquina de remo, se acercó y me corrigió la postura. Y luego, en lugar de irse, se quedó y me preguntó qué música estaba escuchando. Fue una pregunta tan simple, tan normal, pero me descolocó por completo. Nadie me había preguntado por mis gustos en años. Le respondí, y empezamos a hablar de música. No me preguntó por mis hijos. No me preguntó por mi marido. Me preguntó qué pensaba yo. Fue como si una habitación de mi mente que llevaba años a oscuras se hubiera iluminado de repente. Nuestras conversaciones se convirtieron en el punto álgido de mis visitas al gimnasio. Hablábamos de todo y de nada. De películas, de libros, de viajes que queríamos hacer. Con él, yo era interesante. Tenía opiniones. Era ingeniosa. Era la Mariana que yo creía haber perdido para siempre. Empezamos a enviarnos mensajes de texto. Primero eran sobre rutinas de ejercicio. Pero pronto se convirtieron en algo más. Un, buenos días, un, ¿qué tal tu día? Mi teléfono se convirtió en mi pequeño secreto, en mi vía de escape. A veces, sentada en el sofá, mientras Héctor y los niños veían una película de dibujos animados, yo sonreía a la pantalla de mi teléfono por un mensaje de Simón. Sentía un pinchazo de culpa, por supuesto. Miraba a Héctor, tan buen padre, tan ajeno a todo, y me sentía como una traidora. Pero entonces, aplastaba esa culpa con una ola de justificación. No estoy haciendo nada malo, me decía. Es solo una amistad. Necesito a alguien con quien hablar de cosas de adultos. Héctor tiene su mundo, y yo merezco tener el mío. Él me había dejado sola en nuestro matrimonio, aunque estuviéramos en la misma habitación. Simón solo estaba llenando el silencio que Héctor había creado. La verdad es que me estaba volviendo adicta a la atención de Simón. Era el único que me recordaba que yo era una mujer deseable, no solo una madre eficiente. Reinterpreté la dedicación de Héctor a nuestros hijos no como una virtud, sino como una elección deliberada de excluirme. Él había elegido a los niños por encima de mí. ¿Por qué no podía yo, entonces, elegir a alguien que me eligiera a mí? En mi mente, no estaba rompiendo mi familia. Estaba intentando salvarme a mí misma. La relación con Simón escaló. Los mensajes se convirtieron en llamadas. Las llamadas, en cafés secretos. Cada encuentro era un riesgo que me hacía sentir increíblemente viva. Me sentía culpable, sí, pero la culpa estaba mezclada con una euforia que no había sentido en una década. La imprudencia nació de esa euforia. Un viernes por la tarde, Héctor me llamó para decirme que llevaría a los niños a casa de sus abuelos a pasar la noche. Era algo que hacían de vez en cuando, un fin de semana de mimos de los abuelos. Mi primera reacción fue una punzada de tristeza. Otra noche en la que él y los niños tenían un plan del que yo no formaba parte. Pero esa tristeza fue rápidamente reemplazada por otro pensamiento. Estaba sola. Tenía la casa para mí. Llamé a Simón. Fue una decisión impulsiva, estúpida. Le invité a venir. Solo a ver una película, le dije a mi conciencia mentirosa. Nada más. Todo fue un borrón. La película que nunca vimos, las botellas de vino. Por unas horas, no fui madre ni esposa. Fui solo Mariana. Nos quedamos dormidos en el sofá. Me desperté de madrugada, con el corazón en un puño al darme cuenta de mi estupidez. Le desperté y le dije que tenía que irse, que Héctor y los niños volverían por la mañana. Se fue. Limpié cualquier rastro de su presencia, me duché y me metí en la cama, intentando calmar el latido frenético de mi corazón. Me quedé dormida. Me despertó el sonido de la puerta principal. Héctor y los niños. Pero era demasiado temprano. Se suponía que no volverían hasta el mediodía. Bajé las escaleras, con el corazón en la garganta. Héctor estaba en el vestíbulo. Eva y Lucas estaban detrás de él, con sus mochilas puestas, mirándome con una extraña mezcla de miedo y confusión. Héctor tenía una expresión que nunca le había visto. Una calma terrorífica. Resulta que a Lucas le había subido la fiebre en mitad de la noche. Nada grave, pero los abuelos se asustaron y Héctor decidió que era mejor volver a casa. Habían llegado hacía 10 minutos. ¿Qué pasa?, pregunté, intentando que mi voz sonara normal. Héctor levantó una mano. En ella sostenía un reloj de hombre. Un reloj deportivo digital.
No era el suyo. Estaba en el suelo, al lado del sofá, dijo con esa voz plana y sin vida. El mundo se detuvo. Mi mente corría, buscando una excusa. Es de un amigo de mi hermano, ¿vino a dejar algo? Mentiras débiles, desesperadas, que murieron en mis labios antes de nacer. Pero no fue mi silencio lo que me condenó. Fue la voz de mi hija Eva, aguda y temblorosa, desde detrás de su padre. Es el reloj del entrenador Simón. Lo lleva siempre en el gimnasio. A Eva le encantaba ir al gimnasio conmigo a veces, a la clase de zumba para adolescentes. Había visto a Simón docenas de veces. Lo había reconocido. Y así fue como se rompió todo. No en una confrontación privada entre adultos. Se rompió allí mismo, en el vestíbulo de nuestra casa, frente a mis hijos. Vi la comprensión y el dolor florecer en sus caritas. Vi cómo su mundo, su familia perfecta, se hacía añicos en un instante. Y vi a Héctor mirándome, no con ira, sino con una decepción tan profunda que sentí que me tragaba la tierra. En ese momento, no me odiaba. Me tenía lástima. Y eso fue 1000 veces peor. Parte 5. Las consecuencias y la narrativa de víctima, vuelta al presente. Y así, volvemos a la función escolar. A mí, de pie, sola, mientras mi familia me da la espalda. Han pasado 4 meses desde el día del reloj. 4 meses que han sido un infierno. Héctor y yo estamos en proceso de divorcio. Él se ha quedado en la casa, para mantener la estabilidad de los niños, y yo vivo en un apartamento pequeño al otro lado de la ciudad. Héctor juega el papel del santo mártir a la perfección. No me grita. No me insulta. Es peor. Es educado. Coordinamos las visitas de los niños con la frialdad de 2 ejecutivos organizando una reunión. Pero sé que detrás de esa fachada, les está contando su versión de la historia. No necesita decirles, mamá es mala. Solo necesita mostrarles su dolor, su tristeza. Y ellos, por lealtad a él, toman su bando. Mis hijos vienen a mi casa los miércoles por la tarde y cada 2 fines de semana. Pero no es lo mismo. Eva apenas me dirige la palabra. Se encierra en la habitación de invitados con sus auriculares. Lucas es más silencioso. A veces lo pillo mirándome, con una expresión de confusión y de ira que me parte el alma. Intento hablar con ellos, intento explicarles. Cariño, les digo, lo que pasó entre papá y yo es complicado. Es cosa de adultos. Pero mi amor por ustedes no ha cambiado. Nunca cambiará. Ellos no responden. O peor, Eva responde con un sarcasmo cruel. Como el día que intenté abrazarla y me dijo, vas a ir al gimnasio ahora. Entiendo que estén dolidos. Entiendo que estén confundidos. Lo que no entiendo es este odio. No entienden el contexto. No entienden la soledad, el sentirte invisible en tu propia casa. No entienden que mi error no fue una traición hacia ellos, sino un grito de ayuda desesperado. Yo seguía siendo la madre que les preparaba el desayuno, la que les leía cuentos. Mi error ocurrió en un espacio que no les pertenecía, el espacio de mi matrimonio. Sí, cometí un error terrible. Y estoy pagando por él cada día. He perdido a mi marido, mi casa, mi vida. Pero ¿por qué tengo que perder a mis hijos también? Ellos no tienen nada que ver en esto. Su padre los está usando como armas para castigarme, y ellos se están dejando usar. Son niños, no deberían tener que cargar con este peso, con este odio. Héctor es el que está siendo egoísta. En lugar de protegerlos, los ha metido en medio de nuestro desastre, convirtiéndolos en jueces y verdugos. Mi infidelidad fue un error de un momento. Su decisión de envenenar las mentes de nuestros hijos contra mí es una crueldad que durará toda la vida. Yo rompí nuestro matrimonio, pero él está rompiendo su relación con su madre. Y eso es imperdonable. Comentarios populares de Reddit. Usuario anónimo 1. Tu infidelidad sí tuvo que ver con tus hijos. Les destrozaste la imagen de su familia. Les rompiste el corazón. Y lo descubrieron de la forma más traumática posible. Su odio no es venganza, es dolor. Y tú pareces incapaz de verlo. Usuario anónimo 2. Te quejas de que tu exmarido los está envenenando. ¿Qué se supone que debe hacer? Mentir por ti. Vieron el reloj, tu hija reconoció al hombre. Los hechos hablan por sí solos. Él probablemente solo está intentando ayudarlos a procesar una verdad horrible que tú creaste. OP, protegerlos. Un buen padre los habría protegido de esa verdad. Se habría enfrentado a mí en privado. Habríamos buscado una manera de decírselo juntos, con cuidado. Pero él no lo hizo. Dejó que la verdad explotara en sus caras porque le convenía para quedar como la única víctima. Eso es cruel. Usuario anónimo 3. Mi error ocurrió en un espacio que no les pertenecía, el espacio de mi matrimonio. Esa es la frase más delirante que he leído. El matrimonio de sus padres es el espacio donde viven los hijos.
Es el fundamento de su mundo. Tú no rompiste un jarrón en una habitación cerrada, derribaste la casa entera con ellos dentro. OP, no lo entienden. Mi rol como madre y mi rol como esposa eran dos cosas separadas. Fallé en una, pero nunca en la otra. Seguía siendo una buena madre. Ellos no deberían juzgarme por mis errores como esposa. Héctor les ha enseñado a confundir las dos cosas. Les ha robado a su madre, y se ha puesto a sí mismo como el héroe. Actualización 1. Han pasado 2 meses desde la función escolar. 2 meses de una distancia heladora que no hace más que crecer. Las visitas de los niños a mi apartamento se han vuelto una formalidad tensa, un ejercicio de coexistencia silenciosa. He intentado de todo. He comprado sus juegos favoritos, he cocinado sus platos preferidos, he intentado iniciar conversaciones sobre sus amigos, sobre el colegio. Pero me encuentro con un muro de indiferencia. Desesperada, decidí que tenía que hacer algo más drástico. Hablé con Héctor y le propuse llevar a los niños a terapia familiar. Le dije que era por ellos, para ayudarles a procesar todo de una manera saludable. Para mi sorpresa, aceptó. Creo que solo lo hizo porque rechazarlo lo habría hecho quedar mal. Nuestra primera y única sesión fue la semana pasada. Fue un desastre absoluto. La terapeuta era una mujer amable que intentó crear un espacio seguro. Nos pidió a cada uno que expresáramos cómo nos sentíamos. Cuando llegó mi turno, hablé desde el corazón. Les dije a mis hijos que lamentaba profundamente el dolor que les había causado, que mi error no tenía nada que ver con mi amor por ellos. Les pedí, casi suplicando, que me dieran una oportunidad para reconstruir nuestra confianza. Cuando Eva habló, su voz era tranquila, pero cada palabra era un dardo de hielo. Dijo, no estoy enfadada porque engañaste a papá. Estoy enfadada porque nos mentiste a nosotros. Cada vez que decías que ibas al gimnasio, nos estabas mintiendo. Nos hacías parte de tu mentira. Y nos mentiste en la cara, todos los días. Entonces Lucas, mi pequeño y dulce Lucas, que apenas había hablado, dijo algo que me destrozó por completo. Dijo, papá siempre nos dice que no hay que mentir. Pero tú mentiste. Y ahora, no sé cuándo dices la verdad. Me quedé sin aire. La terapeuta intentó mediar, pero ya era tarde. Habían reducido todo mi dolor, mi soledad, mi compleja situación emocional, a un simple acto de mentir. Como si fuera una niña a la que han pillado robando galletas. Héctor permaneció en silencio durante todo esto, con una expresión de tristeza compasiva en su rostro. No tuvo que decir nada. Mis hijos se habían convertido en sus portavoces. Salí de esa sesión sintiéndome peor que nunca. Héctor no los está envenenando activamente. Es mucho más sutil y perverso. Les ha inculcado un código moral tan rígido y simplista, en blanco y negro, que no hay espacio para los matices, para el error humano, para el perdón. Les ha enseñado que una mentira lo invalida todo. Ha convertido mi complejo error en un cuento de buenos contra malos, y por supuesto, él es el bueno y yo soy la mala. No es que no me perdonen por la infidelidad. Es que me han juzgado y sentenciado como una persona mentirosa, como alguien en quien no se puede confiar. Y esa idea no ha salido de ellos. Se la ha implantado Héctor. Ha usado su propia rectitud moral como un arma para borrarme como madre. Ya no se trata de su dolor. Se trata de su control. Comentarios populares de Reddit. Usuario anónimo 1. Tus hijos acaban de darte una clase magistral de inteligencia emocional y tú sigues sin entenderla. No están enfadados por el acto sexual, están enfadados por la traición a la confianza familiar. Les mentiste a ellos, no solo a su padre. Y su reacción es 100% normal y justificada. Usuario anónimo 2. Les ha inculcado un código moral tan rígido y simplista. ¿Te refieres a ese código moral tan radical que dice que mentir está mal? OP. Tus hijos tienen razón. Rompiste la regla más fundamental de la confianza. Y ahora te quejas de que te lo echen en cara. Increíble. OP, no es tan simple y lo saben. La vida de los adultos es complicada. A veces hay que mentir para proteger a la gente, o para protegerte a ti misma. Ellos no pueden entender eso, y Héctor está explotando su inocencia para hacerme daño. Un buen padre les enseñaría sobre el perdón y la complejidad humana, no sobre la condena. Usuario anónimo 3. La frase de tu hijo Lucas es absolutamente desgarradora. Ahora, no sé cuándo dices la verdad. Eso, OP, es la consecuencia real de tus actos. Has dañado su capacidad de confiar en ti, quizás para siempre. Y en lugar de centrarte en cómo reparar eso, sigues culpando a tu exmarido por ello. OP, ¿cómo se supone que voy a reparar nada si él sigue reforzando la idea de que soy una villana? Cada vez que me miran con esos ojos, veo el reflejo de Héctor. No puedo luchar contra eso. Él tiene el control total de la narrativa en esa casa, y yo estoy fuera, gritando a una pared. Actualización final.
Han pasado casi 9 meses desde que mi mundo se derrumbó. 9 meses en los que he luchado por cada migaja de afecto de mis hijos, y he perdido cada batalla. La terapia fue un fracaso. Después de esa primera sesión, Eva se negó a volver. Dijo que era inútil. Mi relación con ellos se ha asentado en una especie de tregua fría y distante. Vienen a mi apartamento, cumplen con las visitas, pero la conexión se ha ido. Son como dos pequeños fantasmas educados que se mueven por mi casa. Hablamos de cosas superficiales, el colegio, las notas, qué quieren para cenar. Cualquier intento de profundizar es recibido con un muro de silencio. Ya no les pregunto cómo se sienten. Conozco la respuesta, y no puedo soportar oírla de nuevo. El evento catalizador, el golpe de gracia, ocurrió el mes pasado. Fue el cumpleaños de Lucas. Su 11º cumpleaños. Le pregunté qué quería hacer. Me dijo, con esa expresión vacía que ha perfeccionado, que le daba igual. Decidí organizarle una pequeña fiesta en mi apartamento. Invité a un par de sus mejores amigos, compré una tarta, decoré el lugar. Quería demostrarle que todavía podía crear momentos felices para él. Héctor los trajo. Se quedó en la puerta, como siempre. Cuando los amigos de Lucas llegaron, todo pareció ir bien durante un rato. Jugaron a videojuegos, comieron pizza. Pero a la hora de cantar el cumpleaños feliz, ocurrió. Cuando saqué la tarta con las velas encendidas, todos se pusieron a cantar. Excepto Lucas. Se quedó sentado, mirando las velas, con una expresión de profunda tristeza. Cuando la canción terminó, antes de que pudiera soplar, su mejor amigo, Javi, le dio un codazo y dijo, venga, pide un deseo. Y Lucas, con una voz lo suficientemente alta para que todos en la pequeña sala lo oyéramos, dijo, desearía que mamá y papá volvieran a estar juntos, pero sé que no se puede, porque mamá lo rompió todo. El silencio que siguió fue absoluto. Los otros niños no sabían dónde mirar. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. La frase, mamá lo rompió todo, no era una rabieta. La dijo con la certeza tranquila y resignada de un hecho que ha sido repetido y aceptado como una verdad universal. Era la narrativa de Héctor, destilada en su forma más pura y dolorosa, saliendo de la boca de mi propio hijo. Después de eso, la fiesta se desinfló. Los niños se fueron pronto. Cuando Héctor vino a recogerlos, no dije nada. ¿Qué podía decir? Él me miró, y por primera vez en meses, no vi ira ni decepción en sus ojos. Vi lástima. Esa noche, sentada sola entre los restos de la fiesta de cumpleaños de mi hijo, lo acepté. He perdido. Héctor no necesitó envenenarlos. Solo necesitó ser constante, ser el padre estable y fiable que siempre fue. Mientras yo me consumía en mi soledad y buscaba una salida, él estaba allí, construyendo un vínculo inquebrantable con ellos. Yo rompí la confianza, y él simplemente se quedó para recoger los pedazos. Mis hijos no me odian. Ojalá lo hicieran. El odio es una pasión, algo con lo que se puede luchar. Lo que sienten es algo mucho peor, una profunda y triste decepción. Me ven como la causa de su infelicidad, la persona que rompió su mundo. Y no hay nada que yo pueda hacer o decir para cambiar esa verdad, porque para ellos, es la única verdad que existe. Mi error no fue un asunto de adultos. Fue un terremoto que derribó su hogar, y ellos siempre me verán como la persona que provocó el temblor. Comentarios populares de Reddit. Usuario anónimo 1. La frase de tu hijo es una de las cosas más tristes que he leído. No es malicia, es su realidad. Finalmente pareces entenderlo, pero es una pena que haya hecho falta tanto dolor para llegar hasta aquí. Usuario anónimo 2. Te aferrabas a la idea de que Héctor los estaba manipulando porque era más fácil que aceptar la verdad, que tus hijos tienen sus propios sentimientos y pensamientos, y que tus acciones les causaron un daño inmenso. La lástima de Héctor al final lo dice todo. Él sabe que has perdido más que él. Usuario anónimo 3. Este final no trae ninguna satisfacción, solo una profunda tristeza por esos niños. OP, quizás ahora, en lugar de intentar cambiar su narrativa, puedas empezar a aceptar tu papel en ella. Quizás, con el tiempo y mucha paciencia, puedas demostrarles, no con palabras sino con acciones, que eres más que el error que cometiste. Será un camino muy largo.